Hechos, capítulo 9. Entretanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, vete a la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando, y ha visto a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Vete, porque este es para mí un instrumento elegido, para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, Jesús el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Después de pasar algunos días con los discípulos que había en Damasco, Pablo empezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y decían: ¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre? ¿No ha venido aquí para llevarlos encadenados ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Algún tiempo después, los judíos decidieron matarlo. Saulo se enteró de la conspiración, y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla, metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces
iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, pero éstos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron hacia Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. Y en esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jaffa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era curtidor.